Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Tauro, cariño. Otra vez has quedado en esta semana dentro de los 5 mejores, mi querido bisonte. Por eso que te pongo la corona y así siempre va a ser, cariño. Si no me equivoco, creo que ya es con esta la tercera, ¿no? La tercera lectura que te entrego lo que es en la semana, porque estás dentro de los 5 mejores, mi querido bisonte. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Tauro, ¿vale? Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido bisonte. Empezamos, cariño. Quiero que te recargues de buena energía. Muy bien, corazón. Muy bien. Dime, bisonte, ¿qué representa para ti, especialmente un joven? No es tan mayor, ¿vale? De contextura gruesa, porque tampoco es tan delgado. Es como si tuviera lo que es rasgos latinos o también puede ser del Mediterráneo. Cuando digo del Mediterráneo, puede ser también de Portugal, España, Italia, parte de Francia, etcétera, etcétera, cariño. Porque he visto con ese rasgo cabello moreno o cabello castaño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Existe, bisonte, personas que siempre están pendientes de tus movimientos, cariño. O tú eres una persona que a lo mejor está dentro de las redes sociales o simplemente hay personajes, cariño, que están viendo tus pasos. Todo lo que tú haces, si lo haces bien, lo haces mal o simplemente, corazón, son personas que te están espiando, mi querido bisonte. Muchos de vosotros, Tauro, llega algo nuevo en su vida. Puede ser que muchos de ustedes, cariño, van a ser madres, van a ser padres o se viene ya lo que es un nacimiento, mi querido Tauro, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, bisonte. Muy bien, te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Tauro. Carta guía, carta consejo. Quiero que observes todos los elementos, los colores, la figura del tarot. El tarot es vidente de luz, ¿vale? Muy bien, porque aparte también de ser lo que es una lectura, también es un aprendizaje. Tenemos lo que es la carta del Rey de Oros, bisonte. ¿Sabes qué siento, Tauro? Siento que muchos de vosotros posiblemente va a haber o un reconocimiento o tú te vas a sentir bien contigo mismo, Tauro, ¿vale? ¿Por qué? Porque si te das cuenta, este personaje es una persona con experiencia, una persona madura, una persona que sabe lo que quiere, una persona que ha vivido, mi querido bisonte. Y veo que es una persona también que es muy observador, muy observadora, un poco solitario, un poco solitaria, pero ¿sabes por qué es así, cariño? Porque siempre, antes de dar lo que es un paso, se lo va a pensar muy bien. Yo siento, bisonte, que muchos de vosotros están encontrando posiblemente esa estabilidad, esa tranquilidad, bisonte. O simplemente tú estás siendo objeto de admiración, Tauro. Alguien te admira, alguien de repente te desea, alguien de repente se siente bien contigo, Tauro. Y quizá por eso, Tauro, puede ser que hay muchas miradas que están pendientes de ustedes. Recuerda, corazón, que cuando las cosas empiezan a ir bien, también despierta celos en los demás, mi querido bisonte. El otro mensaje también, bisonte, siento que muchos de vosotros van a estar posiblemente logrando algún tipo de objetivo en su vida, ¿vale? Entonces, Tauro, siento como que es tu semana, siento que es tu mes. Pero bueno,
Recién estamos empezando con la lectura. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Te voy a sacar lo que es signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Me sale lo que es un Aries. Me sale lo que es un Géminis. Me sale lo que es un Tauro o Virgo. Cierras con un Cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo, mi querido bisonte. Yo lo que siento, Tauro, siento que muchos de vosotros están haciendo las cosas bien y no sé por qué siento que esto de repente despierta interés, cariño. Alguien te observa, alguien te vigila, alguien está pendiente o tú te estás recuperando de una situación. La letra K, la letra F, la letra Z y cierras con la letra O. Vamos a ver, bisonte, qué te quiere decir el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Dice, el arcángel Gabriel, escucha, aquel que persigue sus sueños con confianza, siempre consigue obtener lo que desea. No reniegue nunca de la esencia de su alma y mire a través de los ojos de un niño. Soy el arcángel del rayo amarillo, de la compasión, e ilumino su conciencia a través de mi luz. Y si tú te das cuenta, cariño, este personaje está con un traje que es como color amarillo, ¿vale? Se asemeja al color amarillo. Yo lo que siento, bisonte, piensa que todo lo que tú quieres realizar en tu vida lo puedes lograr, pero tú tienes que creer en ti, tienes que confiar en ti, bisonte. A ti te viene algo, Tauro. A ti te viene algo, bisonte. O tú de repente vas a estar como sonriendo por una situación. Richard, ahora las cosas me van bien. Richard, ahora las cosas se están concretando. Hay una persona que dice que me admira. Hay una persona que siempre está pendiente de mí. Me siento como realizado, como realizada. Tú ve tomando lo que es tuyo, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver por qué te sale la carta del Rey de Oros. Es una carta preciosa, cariño. Es una carta de éxito. Es una carta de sabiduría, de seguridad, Tauro. De mucha seguridad. Vamos a ver, bisonte, por qué te sale la carta del Rey de Oros. ¿Por qué te sale la carta del Rey de Oros, mi querido Tauro? ¿Por qué te sale la carta del Rey de Oros? Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la emperatriz, cariño. ¿Sabes qué siento, Tauro? Siento que tú estás siendo el centro de atención, cariño. Siento que muchas personas te están admirando. Siento que muchas personas ven en ti potencial, mi querido bisonte. Tú llévalo a tu terreno, cariño. Y siento que muchos de vosotros posiblemente también van a ser madres o van a ser padres. Yo lo que siento, bisonte, que tú te estás recuperando de una situación negativa que estabas viviendo. Porque sale la luna, pero sale lejos, cariño. Y aquí este personaje está brillando. Es muy atractivo, muy atractiva, muy creativo, muy creativa. Estás despertando el interés de los demás. Y esto, cariño, es propicio si a lo mejor de repente tú tienes una entrevista de trabajo, si tú de repente tienes un contacto con una persona, si hay de repente una cita con una persona, siento, corazón, que ellos se van a sentir deslumbrados y deslumbradas por ti. Entonces, corazón, si en este momento no tienes trabajo, te recomiendo que envíes currículo, cariño, porque existe toda la posibilidad de que ese trabajo sea tuyo. Si tú de repente tienes una cita con alguien, tenlo por seguro, corazón, que a ellos o a ellas tú le encantas, tú le gustas, corazón. Si tú de repente quieres ir a pedir lo que es un préstamo, también, cariño, te lo van a dar porque vas a estar emitiendo mucha energía, corazón. Si tú de repente estás, yo qué sé, Richard, quiero presentarme para pedir la visa, como ejemplo, ¿vale? Sé que en Europa casi no es necesario esto, pero en Latinoamérica sí, en algunos países. Si tú vas, cariño, vas a ser muy encantador, muy encantadora para ellos. Es tu semana, Tauro. Es tu semana, ¿vale? Son cartas maravillosas. Voy a sacar una cartita más, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte.
Dice, la carta de la reina de copas. Es que Tauro, todas las cartas que salen son cartas maravillosas. Una evolución, un despertar, vas a estar más intuitivo, más intuitiva, más receptivo, inclusive vas a ser más diplomático, diplomática. Si a lo mejor tú estabas un poco resentido, resentida con alguien, siento que lo vas a escuchar. Para muchos de vosotros, bisonte, también posiblemente vas a sentir la conexión o la llegada de una persona que puede ser hijos, hijas o familia, Tauro, porque aquí hay una conexión. Te noto, bisonte, que estás muy intuitivo, muy intuitiva. Si hay algo que tú de repente me dices, Richard, yo sospecho que este chico o esta chica no es trigo limpio, es una persona negativa. ¿Estaré exagerando, Richard? No estás exagerando. Tu intuición te está entregando la verdad, Tauro. Pero esto no significa, bisonte, que tú tienes que estar de repente lo que es a la defensiva. Ya sabes cómo es su energía de esta persona. Te recomiendo que te mantengas alejado, apartado, bisonte, ¿vale? Evita conflictos, Tauro. Y tú sabes qué situación es bueno, qué situación es malo, mi querido bisonte. Me encanta, Tauro. Muy bien. Vamos a ver, Tauro, cómo está la energía de ellos o de ellas. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas, mi querido bisonte? ¿Cómo está la energía de ellos o de ellas? Tenemos lo que es la carta de la fuerza. Alguien te atrae con la mente, Tauro. Alguien te extraña. Y veo que este personaje no está cerca de ti. Veo que este personaje, cariño, está pensando en ponerse en contacto contigo. O simplemente te viene una oportunidad o una propuesta, porque la carta de la fuerza también nos dicen claridad, superar obstáculos, empezar algo desde cero. Si lo vinculamos lo que es en el amor, Tauro, siento que hay una persona que está en la distancia o que vosotros dos no están juntos. Esta persona está pensando ponerse en contacto contigo y pedirte la oportunidad de volver a empezar otra vez desde cero, Tauro, pero tiempo al tiempo, porque la carta del sol también es una carta un poco lenta, pero tú puedes ayudar para que esto pase atrayéndolo con la mente, mi querido bisonte. Y también representa la llegada de hijos, Tauro. También representa, ¿vale? Muy bien, voy a sacar más cartitas, pero siento, Tauro, que es tu semana. Siento esto. La carta de la emperatriz. La carta también del 8 de espadas. ¿Sabes qué siento, Tauro? Siento como que ellos se han sentido, o el mundo lo ha hecho sentir como algo inalcanzable, como de repente muy atractivos, muy atractivas, pero siento, bisonte, que esto simplemente es una carcasa, una armadura, Tauro, porque cada vez que ellos o ellas se acuestan o simplemente están lo que es en su intimidad, en su soledad, no dejan de pensar en ti. Pero es cierto, como que el mundo lo ha hecho sentir especial, diferente, pero te lleva en su recuerdo, Tauro, ¿ves? Como que está durmiendo, pero aquí debajo hay como un reloj, cariño. Si te das cuenta, aquí están los números romanos. Este personaje corazón siempre te lleva lo que es en su mente a pesar del tiempo, porque muchos de ustedes, Tauro, posiblemente no hay contacto entre ustedes dos. Una cartita más, mi bisonte. Y tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. Está suplicando, está pidiendo una oportunidad, está prácticamente trabajando con las energías para que vosotros puedan coincidir, mi querido bisonte. Siempre te lleva en su mente, Tauro, siempre. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver. ¿Qué me dicen los ángeles del amor? Lo tenía aquí selladito. Vamos a ver, bisonte. ¿Qué me dicen los ángeles del amor? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Dice, deje que le ayuden sus amigos, pida y acepte el apoyo de los demás, mi querido bisonte. Si tú en estos momentos, Tauro, estás en una situación en la cual no encuentras salida,
No te encierres en tu mundo, bisonte. Te recomiendo, mi querido Tauro, cuenta a una persona de confianza o a tu madre, tu padre, un familiar que te guíe, Tauro. Cuando uno, Tauro, está con una situación negativa, prácticamente como estamos en ese bucle, no vemos las cosas con claridad, cariño, y nos encerramos en ese problema. Pero las personas que están fuera de ese problema ven las cosas más claras, especialmente en las decisiones. Vamos a suponer que tú, Tauro, en estos momentos, recuerda que somos miles, has tenido lo que es una discusión o estás al borde de tomar una decisión que puede ser definitivo lo que es en tu vida, pero tienes como una corazonada que te dice piénsatelo, reflexiona. Te recomiendo que busques un consejo de una segunda persona o de una tercera persona, pero alguien que tú confíes, mi querido bisonte, ¿vale? No te encierres en tu mundo, Tauro. Hay algo que te está preocupando, pero siento que alguien te va a dar la clave para esa respuesta, bisonte. Muy bien, corazón. Vamos a ver las características, que se me va el tiempo, Tauro. Me ha encantado tu lectura. Tu lectura es de evolución, de aprendizaje, cariño. Que Dios universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte. Vamos a ver, corazón. Para muchos de vosotros, mi querido Tauro, posiblemente tú estás lidiando con una persona que puede estar dentro del trabajo o de repente lo que es en tus estudios. Este hombre o esta mujer puede ser alguien del signo Aries. Puede ser tranquilamente que tengan tatuaje, especialmente lo que es en el brazo. Es una persona, cariño, también muy espiritual. Siento que es muy inteligente y siento que esta persona, si vosotros dos de repente están un poco distantes, va a buscar la forma de solucionar este problema. Tú solamente toma lo que es tuyo. Puede ser un compañero de trabajo, un compañero de estudio también. La carta del 10 de oros. Para muchos de vosotros, Tauro, te vas a encontrar con una vieja amistad, con una persona muy especial. Este encuentro va a ser en un sitio donde hay muchos niños. Puede ser un parque, puede ser una guardería, puede ser una escuela también. Siento que este encuentro va a ser como algo fulminante, porque va a surgir como una chispa, cariño, como una conexión. Me dicen, ellos, delgados o delgadas o con textura normal, cabello corto, un poco ondeado, piel blanca o piel trigueña, mayores de 40 años, ellas, mayores de 40 años, cabello corto más o menos por el cuello, negro o castaño, le gusta vestirse con ropa muy suelta o quizá de repente también es por la temporada. Uno de vosotros dos salió también lo que es a pasear a su perro, cariño, o a su mascota, mi querido bisonte. Me dicen que esta conexión, cariño, es el principio de algo nuevo entre vosotros dos, mi querido bisonte. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Recuerda que es tu semana, recuerda que es tu mes. A partir que tú mires esta lectura, aprovéchalo, Tauro, ¿vale? Ahora es buen momento para que tengas entrevistas, encuentros o para hacer algo nuevo. Hasta la vista y sé feliz, Tauro. Número 1. Gracias por tu apoyo.